Durini Guerrero Abogados es una firma que empezó como todas, con un abogado, un pasante y una secretaria, pero ha llegado hasta donde muy pocas logran llegar. Hoy en día es una firma con más de 65 abogados, presencia en algunas ciudades y aliados internacionales. Tuve la suerte de conversar con Emilio Suárez, quien es hoy en día su gerente general, pero él fue también ese primer pasante de este estudio jurídico. El episodio de hoy se llama De Chasqui a Socio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Clases de Derecho, el podcast donde buscábamos descomplicar antes el derecho administrativo, pero hoy ya estamos intentando descubrir los secretos de los abogados y hoy estoy aquí con un gran colega y amigo, Emilio Suárez. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola Andrés, muy bien, gracias. Un gusto estar para mí en tu programa. Chévere, Emilio. Oye, te cuento que ayer que le hacía en el Instagram y le decía a la gente que voy a entrevistarle a Emilio Suárez, porque tienes una historia muy chévere detrás, una historia que seguramente muchas personas van a estar diciendo, a sentirse identificados con esto, porque eres actualmente un abogado exitoso en el medio del derecho constitucional. Entonces, ¿qué te parece si para esa gente que todavía no te conoce, te presentas y después vamos viendo tu historia? Bueno, no me suele gustar mucho presentarme a mí mismo. Intento ser lo más sencillo posible. Bueno, mi nombre es Emilio Suárez, soy abogado especialista en Derecho Constitucional, es la rama en la que quizás más me desenvuelvo en el día a día. Me gradué en la Universidad Católica en el año 2010. Luego hice una especialización y una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina. A partir de ahí soy docente en la Universidad de San Francisco, en la UDLA, en la Universidad de las Américas, en la Andina, Universidad Andina también. He dado algunas clases también fuera del país, en otras universidades del país también. He dado algunas clases, sobre todo relacionado a Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional. Y bueno, soy socio y gerente general del estudio jurídico Durini Guerrero Abogados. Justamente por eso es que nos llama bastante la atención, Emilio, que a tu corta edad ya eres socio y, como vos dices, gerente de uno de los estudios jurídicos con mayor reputación acá en el Ecuador. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar, amigos, con Emilio Suárez. Vamos a hablar de los secretos de Emilio. Y bueno, pues en realidad cuéntanos, Emilio. Ya sabemos hasta dónde llegaste, pero a todos nos interesa saber cuál es la receta, cómo se hace esto. Entonces, vámonos un poco atrás, tal vez por ahí el año 2009, cuando estabas a un año de salir. Uh-huh. Y lo que me llama bastante la atención es que no hay mucha diferencia entre nosotros. Vos en el 2010 estabas saliendo y tal vez nos cruzamos por los pasillos. Yo en el 2010, estabas en la Cato, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo en el 2010 estaba en segundo semestre. Entonces, tal vez por ahí nos vimos. Cruzamos, sí. ¿Cómo era el Emilio Suárez del año 2009, ahí en los pasillos de la facultad? A ver, es un poco curioso la historia porque yo empecé a trabajar bastante joven y el único trabajo que he tenido es aquí en la oficina en Durini Guerrero. Yo empecé a trabajar exactamente en el año 2006, en segundo semestre o tercer semestre de la universidad, recién empezado el tercer semestre. Entonces, para noveno semestre o para décimo semestre, quizás año 2009, que ya estaba por egresar, acá tu experiencia. Yo ya había trabajado acá 4 años probablemente, o 3 años al menos. Entonces, mejor vámonos al Emilio del 2006. Entras en el 2006 a trabajar acá. ¿En qué calidad? ¿Qué es lo que haces? A ver, yo entré a la universidad en el año 2005, perdón que siga yéndome hacia atrás. Yo entré en el 2005. Y claro, para mí fue un nuevo mundo. Yo siempre viví, bueno, yo soy de origen cuencano, pero vine acá de muy niño, de 3, 4 años, a vivir acá en Quito. Y desde ahí siempre, toda mi juventud la pasé en el Valle de los Chillos. Mis papás vivían allá, vivíamos allá. Entonces, para mí fue un nuevo mundo entrar a la universidad con gente de otros lugares, no solo de Quito, sino del país en general. Y fui descubriendo cosas que en mi mundo, en mi círculo, no las había vivido. O sea, el mismo tema de ya formalmente empezar a ser abogados, de lidiar con abogados, de tener profesores muy complicados desde el primer semestre y demás. Y claro, en tercer semestre yo empecé a tomar la materia de procesal orgánico, se llamaba en ese entonces en la Católica, y mi profesor fue el Juan Francisco Guerrero. Ah, ya. ¿Tu socio? Mi socio, exactamente. Entonces él fue mi profesor y un día me dijo, oye, estamos abriéndonos una oficina con unos socios
¿te gustaría, estaban abriendo literalmente, Ajá. ¿te gustaría trabajar con nosotros, empezar y arrancar y ver qué pasa, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, me parece un... Tampoco es que podía ser muy exigente, ¿no? Claro, pero a ver, hay que contextualizarse que un joven de tercer semestre, seamos honestos, ¿en qué piensa un joven de tercer semestre? O En sea, las jarras. ¿estás pensando en las jarras de la calle España atrás de la Católica o estás pensando en la farra, estás pensando algo en estudiar, pero estás un poco más involucrado en otras cosas? Sin embargo, obviamente yo compartí esta propuesta con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi hermano, que han sido unas guías, pucha, indiscutibles en mi vida. Y me dijeron, oye, nos parece perfecto, además que te haya tomado en cuenta, dale, o sea, intenta, ve qué tal te va, un poco aproxímate ya más al mundo de abogados. Algo curioso es que en mi familia soy el único abogado. Okay. No es que yo vengo de una familia tradicional. No, ese es del mérito, ¿no? Porque vienes labrando tu propio camino. Claro, y así me ha tocado. Creo que es una virtud también, porque creo que mucha gente que tiene familiares abogados generalmente están de una u otra forma obligados o en ciertos casos incluso condenados a seguir una línea familiar, ¿no? Hasta para no querer perder eso que Exacto, ya se ha ganado. Como un tema tradicional de las familias, un tema de sucesión casi en las oficinas. Entonces, la verdad es que yo no tuve ese tema. Y claro, yo cuando recién entré a la universidad decía, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Porque era muy difícil conseguir trabajo en ese entonces. Además que no, como te digo, no tenía familia abogada, tenía compañeros que hacían sus prácticas con su papá, con su tío, con su abuelo, etcétera. Yo no tuve nunca nada de eso. ¿Y por qué crees que eras buen estudiante? ¿Por qué crees que te llamó a vos y no a otro compañero? Chuta, eso sí es Habría algo... que preguntarle a él. Habría que preguntarle a él. Más bien cuando le invito al programa le cuentas. ¿Qué tal eras como y estudiante? Espero estar atento. A ver, no era el estudiante del 10 sobre 10. Creo que era un estudiante por encima del promedio en cuanto a notas. Creo que quizás, me atrevo a decir, aunque me parece un poco arriesgado, hay una característica importante en los abogados que yo siempre destaco. Hay abogados que son excelentes. De hecho, yo tenía compañeros y compañeras que se dedicaban a memorizarse las leyes, a memorizarse la clase. Yo, la verdad, tengo pésima memoria. Pésima memoria. O sea, si me dices que te recite un artículo, tal vez el artículo 1 de la Constitución, porque estoy en el día a día de eso, o el 76, el primer inciso, puedo más o menos decirte, pero de ahí yo no me sé artículos de memoria, y eso es lo que yo intento transmitir ahora a mis alumnos. El derecho para mí no es un tema de memorizar, el derecho es mucho tema de asociación y saber asimilar la información que te está dando un cliente, en este caso, y creo que quizás Juan Francisco eventualmente notó algo de estas características de mí. No era ni de lejos del mejor estudiante de la clase, pero definitivamente creo que tengo otras características que me hacen ser muy compatible con ciertos clientes, tener mucha confianza, generar esa confianza en clientes. Quizás esa confianza generé en Juan Francisco en su momento. Qué chévere. Vamos a ir después a los secretos porque queremos descubrir qué fue lo que después te hizo subir escalón por escalón. Pero cuando tú empiezas, entonces, ¿cuáles fueron, quiero preguntarte esto, cuáles fueron las condiciones en las que entraste? Fuiste a ayudarles a ellos, pero tal vez era arriesgado porque como estaban formando algo te dijeron, ven y veamos qué pasa, o tú ya entraste en una relación laboral con ellos formal y tú no era el que se estaba arriesgando, sino solo ellos. A ver, la verdad es que creo que tuve una suerte increíble. ¿Y cuál es la suerte? Cuando yo entré a la oficina, el día que me entrevisté con los socios, estaban acabando de limpiar los escritorios, es decir, acababan de instalar los escritorios. Y la historia de Durín y Guerrero es realmente interesante y creo que eso es lo que nos ha ayudado a irnos consolidando en el mercado. Entonces, claro, Juan Francisco me contrató literalmente, como dicen en las universidades, para ser el chasqui judicial. Y de hecho así se va a llamar el episodio. ¿Ah, sí? No sabía. De chasqui a socio. Entonces, de chasqui a socio, sí lo vi en la invitación. Entonces, claro, la verdad es que un poco todos chasqueábamos. Entonces, con Juan Francisco, con Felipe, Francisco Guerrero se incorporó después, pero sobre todo con ellos nos íbamos en trole a Quitumbe, a las cédulas o a revisar algún papel ahí en el registro civil donde todo el mundo ponía el dedo en la pared y demás, y nos íbamos en trole y no había mucha diferencia en eso. Obviamente yo era el que no solamente era chasqui judicial, sino a veces me tocaba ir a dejar un sobre de facturas, ir a pagar la luz, ir a pagar... No teníamos nadie más, éramos
3 personas en la oficina en ese momento. Había un socio inicial que luego se desvinculó y éramos 3 personas. Y luego, bueno, Patricia, quien conociste hace un momento, también ya nos sí, me dijo que acompaña. empezó con ustedes. Sí, Pati entró al poco tiempo y creo que somos los 4 quienes hemos ido creciendo poco a poco con la oficina. Y eso creo que es un detalle muy importante porque, por ejemplo, si tú entras en una de las grandes firmas actualmente ya consolidadas y demás, quizás no sientes a la oficina como tuya. Yo como entré en Durín y Guerrero cuando recién estaban haciendo, yo desde el día 1, y eso le decía constantemente a Juan Francisco, a Felipe, con la confianza que ellos me brindaron, que yo sentía la oficina como mía, es mi oficina. Entonces, y así poco a poco fui creciendo en el interior de la organización y demás, pero las condiciones eran esas, o sea, ven a hacer un poco de todo, porque no era una organización muy estructurada si recién estaban haciendo, y las condiciones económicas eran el salario básico ese entonces, que si no pierdo la memoria, creo que eran $150 el salario básico, pues entonces ¿Qué es lo que, porque normalmente, digamos, los empresarios, digamos, tal vez los abogados dueños de la firma, y cuando digo firma me refiero desde las más grandes hasta las más pequeñas, pueden decirle a la gente, ponte la camiseta, haz que esto sea tuyo, pero una cosa es decir y otra cosa es que vos desde la otra posición, digamos desde el chasqui, desde el que está empezando, realmente, ¿por qué tú sentías que esta firma era tuya? O sea, desde el inicio, ¿qué te transmitían tus jefes que esto te lo hizo saber así? Sobre todo mucha confianza, una relación bastante horizontal. Eso creo que es algo que intentamos mantener. Creo que poco a poco se va haciendo más complejo porque mientras más grande es la organización a veces se va complicando ciertos temas de tener incluso la discusión de pasillo con todo el mundo. Entonces, claro, como éramos 3 personas, salíamos a almorzar o nos íbamos en trole al sur, íbamos reflexionando sobre la vida en el trole. Entonces, realmente creo que eso es algo que me hizo sentir muy mía la oficina. Y a veces es difícil transmitir ese cariño, ese aprecio que uno tiene por la oficina. Creo que es un tema de doble vía. Por una parte, las cabezas de las firmas y las empresas y los estudios jurídicos, etcétera, tienen que incentivar a la gente a que se apropie del espacio, del negocio, del giro, etcétera. Pero también, del otro lado, la gente debe tener algún tipo de compromiso, de cariño incluso, de lealtad con el lugar en el donde está. Y poco a poco ese tema se va construyendo con el tiempo, ¿no? Qué chévere. Sí, pues yo decía porque a veces nos queda mucho solo en el discurso de que ponte la camiseta, pero no estamos viendo qué le entregamos a las personas. Por ejemplo, ahora que me voy a saltar un poquito los años y de ahí me regreso a la historia para no perderle hilo, pero hoy en día que tú eres socio, más o menos, ¿con cuánta gente cuenta Durín y Guerrero y dónde nomás tienen presencia? Pero te hago esta pregunta para que la gente contextualice y lo que te quiero preguntar en el fondo es, hoy en día que tú eres ya ese jefe, ¿qué acciones tú tomas con relación a las personas que están iniciando en tu estudio jurídico para poderlas hacer sentir parte? A ver, Durín y Guerrero actualmente somos 60 personas. Somos más o menos 35 abogados, si no pierdo la memoria en este momento. Tenemos oficinas en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Es decir, estamos en las 3 principales ciudades. Además, tenemos unas alianzas estratégicas con organizaciones internacionales de abogados. Entonces, tenemos corresponsales. Por ejemplo, somos parte de Law World y a través de ellos tenemos corresponsales en todas partes del mundo. Entonces, si un cliente necesita el día de mañana, me invento, sacar una marca en Panamá, pues nosotros tenemos el abogado en Panamá de esta red de abogados internacionales, lo contactamos y enseguida se le ofrece el servicio. Entonces, creo que hemos crecido, nos hemos consolidado. Obviamente el crecimiento responde también a la confianza que los clientes y el mercado en general ha depositado en nosotros. Y claro, como te comentaba, a veces es un poco difícil mantener ese nivel de confianza, ese nivel de sintonía cuando ya eres una oficina de 60 personas. Entonces, claro, por ejemplo, tenemos un equipo de lujo en la ciudad de Guayaquil, pero claro, no es un equipo con el cual yo tenga contacto todo el día, todos los días, como por ejemplo tengo aquí con ciertas personas que se encuentran aquí, que trabajamos de la mano y vamos sacando los temas. Entonces, sí es un tema complicado de transmitir quizás ese cariño, ese aprecio que se tiene por la firma. Y por eso te digo, creo que es un tema de doble vía. O sea, también creo que una organización tiene que prestar las condiciones adecuadas para que haya esa confianza y ese cariño por la oficina.
pero también del otro lado debe existir un compromiso. O sea, yo puntualmente te lo digo desde mi experiencia personal, yo siempre tuve el compromiso, es decir, más allá de que nosotros no tenemos esa filosofía, pero si a mí un día me decían un sábado, Emilio, ven, tenemos este caso grande, necesitamos revisar estos papeles, lo que sea, yo iba, o sea, yo me sentía muy comprometido porque decía, esto es trabajo para mi oficina. Entonces, esa creo que es una diferencia importante. Cuando tú estabas empezando, para ti, ¿qué tan, o sea, si pudieras poner en porcentajes, qué tan importante para ti era, para el Emilio que estaba en la Católica y que le llamaron a este proyecto, qué tan importante era la parte económica versus la oportunidad que podías tener como para aprender? Porque puede pasar que en algunos trabajos te paguen bien, pero no aprendas nada. Claro. Y tampoco obviamente irte al otro extremo que te estoy pagando en conocimiento. Y es excelente tu pregunta, porque cuando yo empecé a trabajar en la oficina, claro, tenía compañeros en ese entonces que estamos hablando año 2005, 2006, que fue un boom del sector público. Claro, yo tenía compañeros, quizás un poco mayores, que no eran abogados, que trabajaban en la Procuraduría General del Estado, me acuerdo claramente, y ganaban $800, $1,000, $1,200. En ese entonces, si mal no recuerdo, también aún habían ciertos bonos y beneficios que tenía el sector público que luego se eliminaron. Pero claro, entonces era, Dios mío, estas personas ganan 10 veces más que yo. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Y ahí yo debo agradecer la guía y los consejos, primero de mi familia y de ahí de los socios que eran en ese entonces de la oficina, especialmente Juan Francisco Guerrero, que de ahí se incorporó, de Felipe. Y ellos, la verdad, me dieron ciertos tips de vida. ¿Y cuáles son estos tips? Eventualmente ellos me comentaban en ese entonces, sí, yo podía entrar al sector público, ganar en ese entonces $1,200, que para mí era un mundo de plata. O sea, yo me hubiera invitado todos los viernes a las jarras a mis amigos o los sábados de las jarras a mis amigos, porque era un montón de dinero versus los $150 que yo ganaba en ese entonces. Pero claro, me dijeron que tú tienes que tomar una decisión que es trascendental. Obviamente siempre y cuando las circunstancias te lo permiten. Porque claro, yo vivía con mis papás, ¿no? Entonces no es que yo tenía una necesidad económica de mantener, por ejemplo, una familia, como mucha gente la tiene. Claro, pero ellos lo que me dijeron es, en el sector público tú puedes eventualmente ganar mejor de inicio, y eso es lo que a veces yo intento compartir con la gente de la oficina. Pero claro, el sector público tiene un límite. Tiene un límite económico, tiene un límite muchas veces también de tipo académico e intelectual, porque en algún punto en el sector público lo mismo. se llega a ser quizás algo monótono, no es tan dinámico como el sector privado. Entonces me dijeron, sí, apuesta al tema. Incluso en algún punto también me hicieron una propuesta muy, muy interesante en la Corte Constitucional para ser un coordinador de un despacho. Y en ese entonces, eso debe haber sido probablemente año 2008 o 2009, por ahí. No, perdón, año 2012, 2013 debe haber sido. ¿Ya? Entonces, claro, era mucho más dinero del que yo ganaba también. Y claro, ahí mi familia y aquí los socios de la oficina me hicieron reflexionar sobre esto. ¿Qué quieres? Porque sí, tal vez me hubiera ido al sector público, hubiera estado moviéndome de un cargo a otro, estaría tranquilo, ganando mi remuneración, que ahora los burócratas o quienes trabajan en el sector público... sí, porque a veces burócrata es visto como peyorativo. No entiendo por qué, pero bueno, los servidores públicos a veces tienen su remuneración fija y están tranquilos. O sea, viven una vida quizás un poco más tranquila que en el sector privado, en el ámbito legal, que es la locura, ¿no? O sea, te llama un cliente a veces 9 de la noche, oye, necesito esto urgente, de vida o muerte, y te toca despacharlo, o fin de semana. O sea, sí es un poco más quizás de sacrificio, al menos eso es lo que yo he notado desde mi experiencia. El sector privado, creo que en el sector público se puede tener algo más de tranquilidad en cuanto a la demanda del trabajo, me refiero. No digo en cuanto a responsabilidades, porque finalmente los servidores públicos también tienen responsabilidades enormes, pero en cuanto a demanda de trabajo, yo creo que el sector privado sí es más dinámico y es más exigente. Por esto... En el año 2012, ¿cuál era tu condición personal? Y... ¿qué fue lo que finalmente dijiste? No, rechazo, porque ser coordinador de un despacho de la Corte es un buen puesto. Claro. ¿Qué fue lo que...? O sea, más claro la pregunta debería ser, ¿en qué situación estabas en ese momento en esta firma? Por ejemplo, decir cuánto estabas ganando ahí para que no hayas tomado la otra opción. ¿O de qué se trató esta decisión? A ver, no te podría decir de memoria, la verdad, cuánto ganaba en el 2012, 2013. Pero ya tenías... pero no eras socio todavía. No. Yo me incorporé como socio, si no me falla la memoria, en el año 2015.
me incorporé como ok. socio en el estudio. En Entonces, ese momento eras un abogado asociado. era un abogado asociado de una firma que debíamos haber sido de unas 10 personas, más Ok. o menos. O sea, no éramos una No, mega firma no, ni nada, éramos nada. 10 personas. Ajá. Pero yo, como te digo, y creo que sí es importante remontarnos a lo que conversamos un momento, yo siempre le tuve mucho cariño a la firma. Qué bueno. De hecho, te voy a contar una anécdota que uno de mis socios siempre me vacila en los eventos sociales. Cuando yo ingresé a la oficina, más o menos unos 2 años después, claro, o sea, te pido que contextualices lo que te voy a decir. Yo tenía 20, 21 años, mis panas farreaban, muy pocos amigos trabajaban en ese entonces, farreaban, se pegaban los tragos, iban de viaje, que a la playa, que no sé qué. Y yo presentando un escrito en el juzgado, ¿no? Entonces me llamaban y decían, oye, estamos aquí en tal bar, cae, que ni sé qué. Y yo tenía que presentar el escrito del último día de prueba en la corte, en el juzgado, lo que sea, y no podía ir. Entonces empecé a sentir que me perdí algunas cosas, Sí. ¿no? Y por esas coincidencias de la vida me tocó tomar, recuerdo claramente, inglés, que me faltaba un nivel de inglés en la católica. Entonces dije, es el momento, mis clases de inglés creo que eran a las 11 o a las 12, algo así. Entonces renuncié a Durini Guerrero. Renuncié y dije, O sea, ¿al bueno, cuánto tiempo de lo que entraste renunciaste? un par de años más o menos. Ok. Y dije, obviamente mi discurso oficial era, tengo que tomar inglés. Claro. Mi discurso interno era, me estoy perdiendo. Claro, Sí. y ahí, por eso yo creo que tienes que, cuando tú tomas un consejo o buscas un mentor, tienes que ver quién es esa persona y si es el modelo que tú buscas en esa persona. ¿A qué me refiero? Y lo que yo siempre digo, tú no vas y le pides consejo financiero a una persona que está quebrada. Por tanto, no vas y le pides consejo de si debes o no seguir trabajando a tu pana que está en la farra y en la joda. Claro. Entonces, claro, en ese momento yo pedí consejo a las personas equivocadas y salí de la oficina. Renuncié y salí. Y ahí debo admitir que, y esto es una historia que muy poca gente lo sabe y te la voy a confesar, mi papá hizo algo que me cambió la vida. Mi papá en ese entonces podía eventualmente darme una semana o un mensual o lo que sea. Claro, yo venía ya trabajando algún tiempo, ya tenía mis ingresos, o sea, todo iba súper chévere. Y yo ya empezaba a gastar mi plata para la fiesta, para el cine, para lo que sea. Y de pronto me quedé sin ingresos. Y ya me gasté mi liquidación. Entonces regresé a mi papá y le dije, oye, pa, vuelve a ayudarme. Y mi papá hizo algo que a mí me cambió la vida. Y él me dijo, ok, hijo, te voy a ayudar, pero tú vas a tener $20 a la semana. Ya que no te hace falta trabajar, Claro. te voy a dar $20 a la semana. Yo, chévere. Claro, resultaba que llegaba el miércoles con una cerveza y ya no me tenías nada. avanzaba la plata, ¿no? Entonces era, papi, porfa, préstame plata, etcétera, etcétera. Y eso me hizo reflexionar y me hizo dar un primer paso en una relación con el dinero también. Porque mucha gente no tiene relación con el dinero y no sabe cómo utilizarlo, cómo valorar en general el dinero. Porque muchas veces los papás cometen, no sé, no quiero juzgar a distintos hogares ni mucho menos, pero para mí un error de darles todo gusto a los hijos, de darles la billetera abierta para que puedan disponer del dinero y demás. A mí mi papá me hizo esto. Y claro, yo empecé a sentir la necesidad de trabajar. Durante esos 3 meses que no estuve en Durini Guerrero, yo no me desvinculé por completo. Ok. Seguíamos con un tema puntual que yo me iba todos los días, bueno, 2 veces por semana al Cumandá, al terminal de Cumandá, Ajá. y me iba en bus a Baeza a Ay. inscribir unos documentos, ni sé qué. Ya me hice pana del registrador de la propiedad y mercantil, que en ese entonces Sí. era una persona mayor. A mí me tocaba sentarme a redactar por él Ya. los documentos porque el señor no sabía utilizar la computadora. Entonces, seguí vinculado en otra forma en la oficina y justo salió un proyecto bien grande en la oficina y nuevamente debo agradecer aquí a los socios, me dieron la oportunidad de regresar. O sea, estuve unos 3 meses, entre comillas, medianamente desvinculado a la oficina y yo volví a la oficina. Entonces, creo que esa anécdota también marcó mi vida y por eso después cuando tuve la oportunidad de irme por más dinero a trabajar en el sector público, siempre recordaba esta anécdota, esta historia. De que también ellos de mi te vida. dieron la mano. Y Exacto. qué chévere. Pero finalmente es bueno que esto llegó a un final, digamos, próspero, porque seguiste ascendiendo en la escalera de Durini Guerrero y hoy en día eres socio y estás ocupando ahorita el cargo de gerente general. Así es. Emilio, a mucha gente le interesa saber cómo es el tema de cómo una firma de 3 abogados o de 2 abogados, un pasante y una secretaria, llega a convertirse en una firma de más de 65 abogados.
tú que viviste toda esta historia y pocas veces tenemos la oportunidad de ver a alguien que ha vivido todo el proceso y lo has visto no solo desde la toma de la decisión, sino desde afectado por las decisiones que tomaban los socios. ¿Qué crees que se empezó a hacer diferente en Durini Guerrero para hacer ese cambio tan radical? ¿Qué fue y qué nomás influye? ¿Influye el contexto político? ¿Influye en que los socios van haciendo? ¿Qué van haciendo los socios? Ni siquiera sé cómo plantearte la pregunta porque como no me ha pasado, no sé cómo la puedo plantear. A ver, yo te podría decir que, como tú bien lo indicas, yo he vivido cada uno de los pasos y puestos de un estudio jurídico. Yo he sido desde el chasqui judicial que pagaba la luz hasta actualmente socio y gerente general del estudio jurídico, y es un estudio jurídico, yo te diría mediano en el mercado, no creo que seamos ni de lejos grandes, pero creo que somos medianos y prefiero conceptualizarnos de esa forma. Creo que hay mucho ego en el sector legal, entonces yo prefiero tomarlo con humildad el crecimiento que hemos tenido en la oficina. Y claro, creo que a ratos a los abogados, a los chicos quizás que no son abogados sino aún asistentes legales y demás, a veces les cuesta entender los procesos. Y es una palabra que tú utilizaste, todo el proceso. Sí. Porque ser chasqui judicial, como se llama este podcast, hasta llegar a ser socio, no es cuestión de un día a otro. Es cuestión de un proceso y de varias etapas de ese proceso en el cual tú vas creciendo, tú vas adquiriendo habilidades, tú vas madurando incluso, y una madurez personal y una madurez también del entorno de la firma. Entonces, claro, cuando tú empiezas como chasqui judicial, quizás te quejas porque haces un trabajo muy operativo, te vas al juzgado, hablas con el secretario, hablas con el coordinador, le persigues al citador para que cite la demanda, etcétera, etcétera. Pero son cosas que las necesitas. Y hay mucha gente, muchos jóvenes ahora, que no quieren pasar por esas etapas, no les interesa pasar por esas etapas y quieren entrar un día de asistente y el siguiente día ser socio. Y así es un poco difícil, pero así no funciona la vida en general. Obviamente, si es que tú tienes la dicha de que tu papá sea el dueño de la oficina, quizás te haga sentar al lado de él. Pero, por ejemplo, Durini Guerrero no funciona así. Durini Guerrero no es una firma familiar, tanto así que yo, que no soy ni Guerrero ni Durini, soy actualmente socio de la firma. Entonces no es una firma que porque eres el hijo, porque eres el nieto, porque eres quien sea, el sobrino, lo que sea, de uno de los socios, vas a ser mañana el socio automáticamente. Todo el mundo cumple aquí exactamente los mismos procesos y de eso se trata. Obviamente el aporte que hace un asistente, que hace un abogado junior, que hace un abogado senior, que hace un jefe de área o que hace finalmente un socio es diferente. Porque el socio yo creo que tiene una visión y eso es algo que yo le he venido comprendiendo porque esto es algo que en la universidad no te enseñan. Por eso justamente el lema del podcast es lo que no te enseñan en la facultad. Y hay una cantidad de cosas que no te enseñan en la facultad. Vamos a seguir con los secretos del Emilio Suárez después del primer corte comercial. Ahora puedes calcular tus plazos de manera automática con el respaldo de Legalité. Ingresa a www.terminosyplazos.com y rellena los datos del formulario. Los feriados nacionales ya están cargados. Si necesitas añadir feriados locales, debes hacer clic en agregar feriados. Dale a calcular y mira tu resultado donde se indican los días no descontados y los que faltan para el vencimiento. Puedes agendarlo automáticamente en tu calendario para que no se te pase la fecha. Y si te fue útil esta información, compártela en tus redes sociales para que más colegas lo sepan. Bueno amigos, y seguimos aquí en este interesante episodio con el Emilio Suárez hablando de justamente lo que no te enseñan en la facultad. Y hay muchas cosas nomás, Emilio, que no te enseñan en la facultad. Por ejemplo, este tema que hablábamos, el tema de cómo elegir socios, el tema de cómo crecer. Y esto les pasa mucho. A mí me pasó, no sé si a vos te pasó, pero yo he escuchado que a mucha gente le pasa, que sienten que salen de la facultad y se sienten que no tienen todavía las herramientas que se necesita, porque una cosa es aprender derecho civil y otra cosa es irte a ganar el caso. ¿Cómo crees que...? Bueno, prácticamente creo que no hay más que decirles paciencia a la gente, ¿no? Y que todo va llegando. Sí, a ver, yo creo que las universidades definitivamente deberían ir cambiando el enfoque. Porque sí, hay universidades y universidades también, ¿no? Hay universidades que forman unos abogadazos. Algunas universidades quizás con un enfoque más de derechos humanos, otras más empresariales, pero bueno, forman unos abogadazos. Pero el problema es que si tú te pones una oficina, solo tú, con quizás algún asistente o algo así, puede funcionar.
Pero si tú tienes una visión de tener un estudio jurídico de 5 personas, no hablemos de un estudio de 60, ni de 100, ni de 200, de 5 personas, tú necesitas otras habilidades que la universidad no te enseñan. Y eso nos ha costado a nosotros y nos ha costado muy, muy fuerte. Y es, por ejemplo, yo veo un estudio jurídico como un negocio, como una empresa. Okay. ¿Por qué? Porque tienes ingresos, tienes gastos, tienes personal al cual tienes que administrar el talento humano de una oficina. Y eso no es fácil. Entonces, en la universidad no te enseñan nada de eso. Por ejemplo, los abogados salimos quizás con alguna noción muy, muy corta de contabilidad. Pero entender un balance, sintonizar con un cliente cuando estás en una reunión y revisas un balance y dices, oye, por aquí puedes mejorar, por acá puedes corregir, por aquí puedes ahorrarte impuestos también, etcétera, o ser más eficiente tributariamente. Eso muy difícil. Bueno, quizás en la clase de Derecho Tributario te den alguna noción de eso, pero de forma muy genérica. Yo te pregunto, ¿a ti te dieron administración de empresas en la facultad? No. Porque tenemos académicamente el concepto de que el abogado es abogado. Pero y de hecho nos meten hasta el tema de los abogados. Si no te gustan los números, estudia Derecho. Exacto. O fuiste sociales en el colegio, así que estás casi predestinado a estudiar Derecho, Letras, Sociología o lo que sea. Sí. Y claro, no nos damos cuenta que el abogado que trabaja en un estudio jurídico tiene que administrar una empresa, porque eso es finalmente lo que somos. Y la verdad es que no te enseñan. Otro tema que no te enseñan a vender tus servicios. Exacto. Porque el abogado finalmente vende los servicios y tienes que llegar a demostrarle, y eso es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, el abogado, ¿qué vende? No vende la demanda, no. El abogado vende seguridad. Tranquilidad. Y tú tienes que transmitirle al cliente seguridad y tranquilidad. Pero si tú estás en una reunión y estás así preocupado, le dices, tú te ves bajo la mesa, le dices al cliente, oiga, sí, chuta, su caso va bien, pero como siempre dicen hasta en memes, todo va bien, pero si puede, vuélese. El cliente se va a ir a donde el señor da al frente, pues. Sí. O sea, no se va a quedar contigo si tú no le transmites seguridad. En la facultad te enseñan eso. Muy difícil. Y eso es algo que te lo comentaba hace un momento. Si bien vas transmitiendo o transitando por etapas en el crecimiento dentro de una organización, creo que la etapa final, es decir, la etapa de un socio, de un jefe de área también, como es la organización aquí de la oficina, y es una etapa, obviamente, de una asesoría muy especializada a los clientes, pero también una etapa de vender los servicios, es decir, relacionarte, explicar los servicios que ofrece una firma. Por ejemplo, a nosotros entiendo que en el mercado quizás nos reconocen por ser un referente en materia constitucional. Sí. Pero mucha gente no conoce que nosotros brindamos un servicio de lujo en materia laboral, que tenemos un equipo formidable en materia de propiedad intelectual, en materia societaria, en materia tributaria, en materia de resolución de conflictos. Hemos sido rankeados varias ocasiones. Entonces, nosotros lo que buscamos para justamente sintonizar con las necesidades de los clientes es ser un estudio jurídico que le brinde un servicio integral al cliente. Okay. Que el cliente, si el día de mañana tenga un tema de familia, no se vaya a buscar al abogado de familia. Aquí tenemos un área de familia que es de lujo. Entonces, en ese caso, tú sí aconsejas, por ejemplo, mantener la especialización de cada persona, pero unirse con otras personas que manejen otras áreas. Si lo que se busca es tener un estudio jurídico, como decíamos, de unos 5, 6, hasta 10 abogados. O sea, unirse. Totalmente. A ver, yo creo que el socio debe tener un conocimiento general. Porque si tú te reúnes con un cliente y te saca una duda tributaria, una duda societaria, tienes que nuevamente transmitirle seguridad al cliente en base a tus conocimientos. Pero, y ese es un tema interesante que yo he notado en el crecimiento que hemos tenido como oficina. Actualmente estamos en la ciudad de Cuenca, abrimos hace muy poco tiempo. Y yo me he topado en Cuenca con un tema bien curioso. En Cuenca, quizás muchas industrias, empresas, recordemos que Cuenca para mí es un polo de desarrollo increíble, y más ahora con el tema turístico y demás, pero allá la gente sigue acostumbrada a que el mismo abogado le divorcia, le constituye la compañía, le declara impuestos, le sigue el proceso penal, el civil, etcétera. O sea, es un todólogo. Muy tradicionalista todavía el mercado allá. Exacto. Y nosotros estamos intentando romper ese esquema en Cuenca y decirles, sí, Emilio Suárez puede atenderle, Juan Francisco Guerrero, Danilo Román, Tomás Bernuevo puede atenderle su duda inmediata, pero detrás de Tomás, detrás de Emilio, detrás de Juan Francisco tenemos un área entera que se especializa y que está en eso todos los días. Entonces, lo que intentamos es explicarles que si ustedes vienen a Durín y Guerrero, nosotros estamos en capacidad de atenderles absolutamente todos los temas con un grado de especialidad
importante en cada rama. No es que el Emilio Suárez le hace el divorcio, le mete preso, o sea, de eso no se trata. Yo no creo, si bien, insisto, creo que a un nivel de socios hay que conocer un poco de todo, porque finalmente los clientes buscan de ti una asesoría general, pero yo siempre les digo a los clientes, sí, yo he conversado esto contigo, pero detrás mío hay un área completa que te va a dar soporte en todas las necesidades que tú tengas en esta materia. Qué chévere. Oye, ¿y cuál, por ejemplo, si tú podrías decir, este es el diferenciador, no de hablando de las materias del derecho que manejan, derecho constitucional, etcétera, sino en cuanto a estas cosas que no te enseñan en la facultad, ¿cuál es el diferenciador de Durini Guerrero? ¿Por qué se gana el cariño de sus clientes o la fidelidad de sus clientes, digamos? A ver, yo creo que son algunos factores. Creo que tenemos un equipo humano, unos abogados de primera aquí en la oficina. Creo que tenemos un equipo realmente bueno, excelente, que brindan este tema de la seguridad a los clientes. También, sin lugar a dudas, esta diversificación de materias que nosotros atendemos como estudio jurídico, también es un tema que les da mucha tranquilidad a los clientes porque no tienen que estar buscando un abogado diferente para cada uno de los temas. Entonces, definitivamente creo que esos son aspectos que cambian. Y además, nosotros tenemos un enfoque muy importante como oficina y eso es lo que intentamos transmitir a los asociados, a los asistentes, y es que nosotros buscamos ser voces autorizadas en las materias en las que nos desenvolvemos. ¿A qué me refiero? Somos docentes en las materias en las que nos desenvolvemos, nos piden opiniones de las materias, o sea, intentamos ser un referente en materias no solo constitucional, que insisto, es más, creo que es por ahí por donde quizás más ruido generamos, sino también en el resto de materias nosotros buscamos esa profesionalización académica incluso de parte de quienes integramos la oficina. Hay un abogado que trabaja aquí que se llama Javier Palacios. Así es. Que, por ejemplo, él incluso es menor a mí. De hecho, yo me acuerdo de él en la facultad. Pero yo he visto que él ha comparecido a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Es decir, ¿cómo se dan estos espacios? ¿Qué tanto Durini Guerrero le apoya a las personas que trabajan aquí para que ellos, como vos dices, nosotros queremos crear voces autorizadas y supongo que ya estás vos, está el Juan Francisco, está Francisco Guerrero Celi, está el Felipe Durini, okay, pero también y después ustedes empiezan a dar espacio a los otros abogados. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué forma les incentivan? Ahora, nosotros sí intentamos no solo dar espacio, sino incentivar esas participaciones. De hecho, Javier, como tú muy bien lo indicas, ha acudido a la Asamblea Nacional en contextos de juicios políticos a dar una opinión técnica respecto a ese tema. Algo que nosotros intentamos hacer ahora que hay una euforia de redes sociales, de medios de comunicación y todo, es que nosotros como oficina siempre intentamos ser muy objetivos y técnicos con nuestras opiniones. Y eso también creo que destacan los clientes, destaca también cierto espacio académico, destacan autoridades públicas, que nosotros no entramos a dar opiniones viscerales muchas veces de alguna determinada coyuntura, y eso también intentamos transmitir. Por ejemplo, Javier ha tenido espacio en entrevistas, en canales de televisión, y lo único, obviamente aquí cada quien es libre de pensar y de opinar como bien quiera, ¿no? Nosotros no es que le decimos, no, tú tienes que decir esto, no, para nada, pero lo único que sí exigimos es que seamos muy profesionales, muy objetivos y muy técnicos cuando compartimos una opinión en un espacio. Qué chévere. No, justamente te decía eso porque me he dado cuenta de que hay gente que está probablemente siguiendo tu mismo camino, ¿no? Bueno, Emilio, qué interesante la charla. Yo no puedo despedirme sin hacerte las preguntas de rigor, y porque estamos hablando justamente de un estudio jurídico que, sí, grande depende de quién. Por ejemplo, para mí sí es grande. Puede ser que ya en otros estudios jurídicos digan es mediano, pero seguramente para mucha gente que está viendo este episodio dice, pues sí me gustaría llegar a constituir un estudio jurídico de la talla de Durini Guerrero. Breves últimas reflexiones. Es muy común que los abogados pensemos que el negocio jurídico es un negocio solo de un servicio, de intangibles, que no hay que hacer inversiones. Y, por ejemplo, ahorita vos me contaste que abrieron una oficina en Cuenca. Tal vez, obviamente, ya un paso con menos riesgo porque ya su cartera de clientes y todo. Cuando alguien empieza, un abogado, ¿en qué debería sí o sí invertir y arriesgar un poco? Porque una vez escuché una frase que decía, si quieres llegar a ser grande, tienes que empezar a hacer cosas de grandes desde el inicio.
Entonces, ¿qué son esas cosas de grande que alguien que quiere empezar debería hacer? Y específicamente, ¿en qué debería invertir? O sea, como inversión Sí, económica, ¿te como, refieres cuando recién empiezas una Sí, oficina? porque vos dices, por ejemplo, digamos, el que se quiere poner, por ejemplo, una heladería, ya tiene que comprarse el refrigerador, esas cosas, y sabe que tiene que invertir y después empezar a ganar. Pero los abogados, en cambio, es como que hasta que no tenga los clientes no voy a empezar a invertir. Claro. A ver, ¿Qué sería? yo creo que cuando tú te pones una oficina o un negocio en general, siempre tienes que apuntar, y justamente veía el otro día un programa que decía, tienes que apuntar a tener tres clientes. Okay. El primero puede ser tu mamá o tu papá, el segundo tu abuelito, pero el tercero ya no es casualidad. O sea, el tercero ya es alguien que vino porque alguien quizás le recomendó. Entonces, creo que cuando uno abre un estudio jurídico y se sienta ahí a esperar a que alguien venga y le golpee la puerta, así no funciona. Los clientes hay que buscarlos, hay que convencerles, hay que venderles seguridad, que es lo que hemos hablado en este podcast. Pero creo que indudablemente, más aún en la coyuntura actual que estamos viviendo, la tecnología es un factor pero insuperable en materia legal. Creo que cada vez más, por ejemplo, la inteligencia artificial empieza ya también a hacer cierto ruido en el sector legal, por supuesto, pero tener muy buena tecnología, tener ciertos programas que te facilitan. Por ejemplo, nosotros hemos invertido mucho en, bueno, tenemos desde programas muy básicos como el Microsoft 365, pero tenemos programas que nos permiten hacer seguimiento a todos los casos que manejamos en la oficina. Son softwares específicos de esa materia. Tenemos un software específico para manejo de tiempos cuando facturas a los clientes por tiempos. Y claro, son inversiones que te cuestan, que a veces es difícil encontrarles un retorno inmediato, pero sin lugar a dudas son inversiones que las necesitas. No te digo que una persona que se abre su oficina ya tenga el sistema de gestión de tiempos. Creo que un Excel puede hacer un servicio o un ejercicio suficiente, pero sin lugar a dudas yo creo que tú tienes que invertir en tecnología porque ese va a ser un puntal. Si no lo es ya, lo va a hacer dentro de muy poco tiempo en el sector legal. Qué chévere, qué chévere. Bueno, hemos estado aquí conversando con Emilio Suárez en este episodio donde nos compartió prácticamente sus secretos. Veníamos a hablar prácticamente de historia personal, pero nos terminaste contando cosas de la firma que creo que a mucha gente le va a ser de utilidad. Y bueno, pues Emilio, es tradición en este podcast que al final nos puedas dar a la comunidad de Legalité y que te va a ver. Muchos de ellos son estudiantes de Derecho, son abogados, otros son servidores públicos que igual quieren a veces dar ese paso y seguir tu camino. Entonces, te cedo el micrófono para que puedas dar tu mensaje de despedida, sobre todo tu consejo a las personas que escucharon atentamente esta entrevista. A ver, yo soy un fiel seguidor de Warren Buffett. Y Warren Buffett, justamente ahora que fue la Junta de Accionistas hace muy pocos días, dijo algo que es muy cierto. Si tú quieres luchar contra la inflación o contra la competencia, ahora que la inflación es un tema muy complejo en Estados Unidos, tienes que destacarte en algo, tienes que ser excelente en algo. Lo que yo les aconsejo a las nuevas generaciones es, primero, que practiquen, es decir, que intenten trabajar desde jóvenes. No lo dejen para el final de la carrera porque eso genera muchos problemas y que se vuelvan especialistas, que se vuelvan voz autorizada en la materia que elijan. Puede ser cualquiera que ellos decidan seguir, pero que se vuelvan los mejores en esa materia, porque solo así tú puedes superar la competencia, puedes superar la inflación y puedes superar cualquier inconveniente que se te presente en el camino, siendo el mejor y, por supuesto, eso va a ir de la mano con los ingresos, con cobrar, porque tú eres el mejor y por algo te están buscando. Chévere. Muchas gracias, Emilio. Espero que esta entrevista les haya gustado. Dejen sus comentarios, que Emilio los va a estar leyendo. Y de verdad, Emilio, gracias por compartir todo lo que sabes. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Que estés muy bien. Gracias. Chévere. Gracias.